¿Sabías que entre el 10% y el 25% de los adultos en Ecuador viven con el síndrome del intestino irritable? La mayoría son mujeres de entre 20 y 45 años. No es una enfermedad mortal, pero roba bienestar, altera la rutina diaria y deja cicatrices invisibles en la mente y en el cuerpo. Sin duda tenemos que hablar de este tema y tratar de recuperar la salud. El síndrome del intestino irritable, guía para recuperar tu bienestar y tu vida. El cuaderno de la salud. Iniciamos el cuaderno de la salud, donde cada pregunta tiene su respuesta. El cuaderno de la salud de El Comercio. Abre tu cuaderno y toma nota. Saludos cordiales a esa gente buena gente que escucha el cuaderno de la salud en cualquier parte del mundo. Antes de iniciar, queremos pedirles un favor, no le va a tomar mucho tiempo, solamente darle clic a la campanita y suscribirse nos va a ayudar mucho para seguir compartiendo este tipo de contenidos para que la calidad de la gente mejore día a día. Así es que vamos a iniciar comentando que el síndrome del intestino irritable, también conocido como SII, es una condición frecuente pero muchas veces incomprendida. Dolor abdominal, distensión, diarrea o estreñimiento son algunos de los síntomas que acompañan a quienes lo padecen. Esto pasa sin que exista una causa orgánica clara. Aunque no compromete la vida, sí afecta profundamente la calidad de vida y la salud emocional. Hoy nos acompaña el doctor Ramiro Fabián Montalvo, especialista en gastroenterología, para comprender mejor este síndrome, sus causas, su diagnóstico, tratamientos y sobre todo, cómo podemos prevenirlo y manejarlo. Para mí es un gusto darle la bienvenida al doctor Ramiro Fabián Montalvo, quien nos acompaña en este episodio. Muchas gracias por la invitación, gracias por permitirme estar en este espacio para conversar de un tema muy importante en la salud del aparato digestivo. Y pues, doctor, coméntenos un poco sobre el panorama general del síndrome de intestino irritable. ¿Qué tan frecuente es este síndrome de intestino irritable en Ecuador? ¿Y qué lo convierte en un problema de salud pública? Algunos lo llaman silencioso. También mencionar que hay una estadística que dice que el 10% de la población adulta sufre de síndrome de intestino irritable, doctor. En el Ecuador probablemente es un poco más alto, no se sabe la causa. Una de cada 4 personas, es decir, el 25%, la cuarta parte de la población, tiene un síndrome de intestino irritable. Y en la práctica médica de especialidad, 1 de cada 3 pacientes nuestros consultan por un síndrome de intestino irritable, ¿sí? Entonces, no es una enfermedad tan silenciosa, sí da síntomas, sí da molestias, aunque muchas veces, como son síntomas inespecíficos, a veces de dolor abdominal, de gases, de llenura, de cambio del tránsito intestinal, el paciente no consulta y se maneja por sí mismo, con dieta, con algunos cambios. Pero el síndrome de intestino irritable, como tiene algunas variables en su origen, entonces sí necesita un manejo más integral. Entonces esos son los pacientes que a nosotros nos consultan y muchas veces, luego de automedicarse, luego de pasar por otros médicos, acuden donde el especialista. ¿En qué tipo de personas es más frecuente que se presente este síndrome de intestino irritable, doctor? ¿En mujeres tal vez? ¿En hombres? Sí. A ver, como usted lo dijo, el síndrome de intestino irritable no es una enfermedad orgánica, anatómica, estructural. Si no hay una lesión en el organismo, no hay una lesión en el intestino, sino que hay una serie de eventos que influyen, que hacen que el intestino no trabaje adecuadamente. Entonces, estos cambios son los que desarrollan los síntomas. Entonces, si podemos hablar un poco más en detalle de este origen, pero sí, por algunas cosas, es más frecuente en personas jóvenes y es más frecuente en mujeres. Sí. Ya, yo quería comentarle algo. Hace unos meses conozco una persona muy cercana que fue a hacerse atender este síndrome. Y una de las recomendaciones de la profesional que atendió fue un psicólogo, ¿sí? ¿Por qué se produce esto? Bueno, el síndrome de intestino irritable forma parte de un grupo de enfermedades que antes se llamaban enfermedades funcionales,
enfermedades funcionales, porque decíamos que no hay nada orgánico, no hay nada atómico, estructural, como había mencionado, sino que simplemente el intestino por una causa no funcionaba bien. Y esta causa le asociaban con estrés, decían que esto era un problema psicológico. Hoy ya no se llaman trastornos funcionales, se llaman trastornos de interacción del eje intestino-cerebro. Ya. Porque hay una relación directa entre el sistema nervioso central y el sistema nervioso entérico. ¿Sí? Entonces, esto es lo que hace que se presenten estos síntomas, estas manifestaciones. Entonces, parte del tratamiento sí podría ser un apoyo psicológico, pero no es lo más importante. El tratamiento es un tratamiento integral, influye en algunas otras cosas. ¿Por qué? Porque el síndrome de intestino irritable no tiene una base anatómica, sino una base de este trastorno de interacción entre el cerebro y el intestino, y puede comenzar desde etapas tempranas de la vida, ¿sí? Inclusive desde antes del nacimiento. La exposición a antibióticos, por ejemplo, a infecciones de la madre durante el periodo del embarazo podría producir ciertos cambios ya en el intestino de la persona y que pueden influir posteriormente. Igual el uso de antibióticos en las primeras etapas de la vida, el uso de ciertos o el consumo de ciertos alimentos, de ciertos medicamentos puede influir. Factores genéticos pueden influir. Entonces eso hace que a lo largo de la vida se conjunten con otras situaciones, como situaciones tensionales. Tensión, estrés, preocupaciones, cualquier cosa. Busca una válvula de escape y la válvula de escape puede ser el aparato digestivo, alterando esta interacción que hay entre el cerebro y el intestino. Y esta interacción es bidireccional. Es decir, usted puede comenzar con problemas digestivos que le llevan a situaciones tensionales emocionales, o lo más frecuente, al revés, que estas situaciones emocionales se manifiesten con síntomas del aparato digestivo. O lo uno o de pronto lo otro. Se me ocurre algo, doctor. Hace un momento nos mencionó antibióticos, y cuando nosotros tomamos antibióticos lo que estamos haciendo es a nuestro intestino es de alguna manera como atacar los malos, pero también los buenos. ¿No es cierto? Entonces ahí es donde nos vemos afectados nosotros en esta parte. Claro. Entonces una parte importante sí tiene que ver con la adecuada salud de lo que nosotros llamábamos la flora intestinal. Sí. Ahora hablamos de microbiota porque no son plantas, en realidad son microorganismos de diferente tipo, bacterias, hongos, es decir, hay una amplia diversidad de microorganismos que viven en el intestino. La mayor parte de los microorganismos que viven en el intestino, como usted le dijo, son buenos. Y el tener una buena distribución de estos microorganismos benéficos es parte importante de la salud digestiva. Y ahora sabemos que no solo de la salud digestiva, que esto está involucrado también con otro tipo de problemas. ¿Sí? De problemas. Muy importante. Sí, claro. Hace un momento nos mencionó que los jóvenes están acudiendo a atenderse por el síndrome de intestino irritable, ¿no? Entonces tiene mucho que ver también, me imagino, la alimentación que están llevando. Estamos en un mundo lleno de ultraprocesados, de azúcar y de tantas otras cosas más. Que directamente dentro de la parte alimentaria influyen. Ultraprocesados, azúcares, grasas saturadas. Entonces todo lo que viene con, entre comillas, modernización implica cambios en nuestros hábitos dietéticos que directamente influyen. Y acordémonos que los jóvenes también tienen mayor predisposición a estas situaciones tensionales, emocionales, entonces se da esta interacción con más frecuencia. Por eso es un problema que generalmente comienza en jóvenes. Y este es un dato importante, porque cuando un problema digestivo comienza a edad más avanzada, debemos descartar que en realidad sí existe un problema orgánico, estructural, que puede ser potencialmente más grave, ¿no? Mire, se me ocurre algo, doctor, y no sé, me corrige si estoy equivocado, pero cuando nosotros vamos a un supermercado encontramos muchísimos colores, encontramos muchísimas cosas llamativas, dulces, tantas cosas que es lo que se consume. Y ahora estamos hablando de que estamos en una pandemia de enfermedades mentales, ¿no es cierto? Entonces, lo uno y lo otro van relacionados, y también con el asunto del síndrome de intestino irritable y la atención de los jóvenes que están buscando en este tiempo. Sí hay relaciones, sí hay ciertas relaciones, pero acuérdese que esto no tiene un origen único. Sí, influyen varias cosas. Influye la parte emocional, la parte alimentaria, la parte de conducta, el estrés, la calidad de sueño, la actividad física. Entonces, hay una conjunción de factores que son los que están relacionados con todo esto. Perfecto. Ahora, muchas personas pasan años
sin un diagnóstico de lo que estamos hablando y piensan que como están en ese momento es normal. ¿Qué herramientas o criterios utiliza un gastroenterólogo para confirmar si es síndrome de intestino irritable? Ya. El síndrome de intestino irritable, por definición, habíamos dicho que es un problema en que no hay nada anatómico, estructural. Entonces, no hay ningún examen que nos diga este paciente tiene un síndrome de intestino irritable. Entonces, nosotros buscamos algunos datos que nos hacen pensar que nuestro paciente tiene un síndrome de intestino irritable. Usted mencionó al inicio de nuestra conversación que el síndrome de intestino irritable se caracteriza por algunas cosas en el aparato digestivo. Fundamentalmente dos cosas: dolor abdominal y la segunda, alteración del tránsito intestinal. Esos dos problemas deben haber para decidir que es un síndrome de intestino irritable. Y un dolor abdominal que se acompaña con alteración del tránsito intestinal, sea diarrea, sea estreñimiento, la mayor parte de veces alternabilidad de los mismos, periodos de diarrea, periodos de normalidad, o periodos de diarrea, periodos de estreñimiento. Entonces esta interrelación, y que adicionalmente se asocia a otras cosas que usted también las mencionó: incremento de la producción de gas, distensión abdominal. Entonces nosotros, para decir que un paciente tiene un síndrome de intestino irritable, necesitamos que tenga dolor abdominal, que se presente al menos una vez por la semana, que tenga una relación con la deposición, es decir, que la deposición le alivie o le aumente el dolor, y que haya un cambio en la deposición, que tenga diarrea o que tenga estreñimiento o que tenga las dos. Entonces, cuando tiene estas cosas, nosotros sospechamos que tiene un síndrome de intestino irritable. Pero esto puede ser también síntomas de una enfermedad orgánica, ¿sí? Un cáncer inicial, por irnos a lo más grave. Entonces, aquí nosotros tenemos que buscar signos de alarma en el paciente. ¿Cuáles son estos signos de alarma? Primero, la edad. Como habíamos mencionado, mientras a edad más avanzada se produzca el inicio de esto, es menos probable que sea un síndrome de intestino irritable y es más probable que sea un problema orgánico. Yeah. Y otros signos de alarma que directamente nos hacen pensar que puede haber algún problema orgánico estructural son la presencia de anemia, hemorragias digestivas, que el paciente vomite sangre, tenga deposición con sangre, o que tenga una pérdida de peso inintencionada. Entonces, en ese caso, debemos buscar y hacer ya otros exámenes. Entonces, en principio, volviendo a su pregunta, no necesitamos hacer ningún examen especial. Entonces, nosotros con estos datos de síntomas del dolor, de alteración del tránsito intestinal, combinados una vez a la semana, por lo menos cada semana durante los últimos 3 meses, que haya comenzado en los últimos 6, entonces esto ya nos da un diagnóstico positivo clínico de que tiene un síndrome de intestino irritable. Y tendremos que hacer algún examen para excluir que no haya nada adicional, algún examen de sangre, examen de deposición. Acuérdense que en nuestro medio la posibilidad de parásitos es alta, entonces podría esto darnos una alteración en el diagnóstico. Y en principio no necesitamos hacer ninguna otra cosa adicional. Dependiendo de la evolución del paciente, decidiremos si hace falta hacer exámenes más invasivos, endoscopías, colonoscopías o algún otro tipo de estudio. ¿La podemos confundir con otro tipo de patología? Se me ocurre la celiaquía, tal vez, no sé, o algún otro. Por supuesto, porque la celiaquía es una enfermedad en que hay una alergia hacia el gluten y se puede manifestar con los mismos síntomas: dolor abdominal, gases, distensión, diarrea. Entonces, claro, el paciente, consciente o inconscientemente, nota que al comer determinadas cosas le incrementan las molestias y él, consciente o inconscientemente, ya no come esas cosas y los síntomas disminuyen. Entonces, a veces la celiaquía no se manifiesta abiertamente. Entonces, sí pueden coincidir mucho de los síntomas. Entonces, si nosotros necesitamos hacer una evaluación inicial en nuestro paciente, sí es importante hacer, entre otras cosas, un examen para determinar si nuestro paciente no es celíaco. Doctor, he sido diagnosticado con síndrome de intestino irritable. Ya confirmado. ¿Cómo comienza el tratamiento para una persona que lo está padeciendo? A ver, hay algunas cosas, ¿no? Primero, el médico juega un rol muy importante en establecer una confianza con el paciente, porque el paciente que sí tiene un síndrome de intestino irritable a veces piensa que tiene cosas más graves.
hasta un cáncer. Porque, Sí, claro, así estamos así hablando es. de la cabeza afectada también, ¿no? Sí, así es. Entonces yo pienso que tengo un cáncer y me estreso más, y tengo más estrés, más síndrome de intestino irritable. Se retroalimenta, hay un círculo ahí. Y a veces ni siquiera un círculo, sino a veces un espiral, porque cada cosa lleva a un mayor incremento de molestias. ¿Sí? Entonces, el manejo es integral. Primero, una buena relación de confianza entre el médico y el paciente. Y el médico lo primero que tiene que hacer es explicarle al paciente que esto no es un problema grave, no es un problema que ponga en riesgo su vida, no es un problema que se va a complicar. Esto es más molesto que grave en realidad, ¿sí? Aunque gravedad en el sentido de que sea una enfermedad progresiva y que limitante, no tanto, pero sí puede ser grave en cuanto a los síntomas, a la calidad de vida, ¿sí? Yo no puedo ir a una reunión de trabajo porque no tengo un baño cerca y eso me limita. Entonces sí puede haber gravedad en eso, ¿sí? No es una condición de salud crítica, pero sí puede haber estas molestias. Entonces lo primero es esta confianza entre el médico y el paciente, y que el paciente sepa que no tiene una cosa anatómica, estructural que va a progresar. Y lo segundo, le decía, esto de manejo es integral. Entonces vamos a hablar de dieta. ¿Qué alimentos le ayudan? ¿Qué alimentos le van a molestar al paciente? Vamos a hablar de actividad física. Dijimos, la actividad física es importante en una adecuada salud en general y específicamente también del aparato digestivo. Sí, vamos a hablar de estas situaciones asociadas a estrés, las situaciones de estrés, de tensión, todas estas cosas van a influir. Vamos a hablar de medicamentos que nos pueden ayudar. Sí, vamos a hablar de otras medidas adicionales, lo que usted mencionó al principio. ¿Necesitamos ayuda del psicólogo? Sí, no, ¿cuándo? De otras medidas adicionales, como por ejemplo una parte integrante, ya lo mencionamos, que es la adecuada salud intestinal. Entonces, ¿qué rol juegan herramientas que tenemos para mejorar la salud intestinal? Por ejemplo, probióticos. Entonces, es un manejo absolutamente integral el que tenemos que hacer del síndrome de intestino irritable. Podemos hablar un poco de los errores que la gente comete y que complican más esta condición. De pronto hay alguien que se siente identificado en este momento y sabemos que lo primero que tenemos que hacer es acudir donde un profesional para que nos acompañe en este proceso, pero como para ir ya trabajando en ello y que la gente sea consciente. Ya, el primer error es no buscar atención médica, sí, es el primer error, y escuchar lo que normalmente hacemos, ¿no? A la familia, al vecino, al amigo, a la comadre, al TikTok, eso, exactamente. Ahora, ¿no? Las redes sociales que nos proveen mucha información, y de esta información un porcentaje importante es certero, es adecuado, tiene base científica, pero un porcentaje probablemente más grande se basa en mitos y en verdades a medias. Y de hecho son datos que proporcionan personas que ni siquiera son especialistas en el caso. Entonces, de hecho, el Cuaderno de la Salud nació con ese propósito, de tener profesionales que hablen con verdaderos conceptos y conocimiento para que la gente de alguna manera pues sí se pueda ver beneficiada. Doctor, entonces estamos en el tratamiento y somos subdireccionados. ¿En cuánto tiempo una persona puede ya encontrar algo de bienestar? Depende, porque depende como dijimos, esto es multifactorial y depende de algunas cosas, ¿no? Entonces, pero generalmente cuando se enfoca el tratamiento en unos pocos días ya hay mejoría de los síntomas, sí, en unas pocas semanas ya podemos tener una mejoría importante y a veces una remisión completa de los síntomas. El paciente ya no tiene molestias. Pero acordémonos que al no ser una enfermedad orgánica, estructural, tiene influencia externa de muchas cosas. Ya. Entonces, yo estoy bien, pero resulta que tengo un estrés importante, mi equipo perdió mañana un partido de fútbol, sí, y eso me descompensa, entonces puedo volver a reactivar estas molestias. Tuve una infección, la infección puede reactivar las molestias. Recibí antibióticos, medicamentos, puede reactivar las molestias. Entonces esto es un problema que usualmente tiende a ser cíclico, tiende a ser periódico. Sí, ¿y qué hábitos saludables nos pueden ayudar un poco hablando de prevención para no desarrollar el síndrome de intestino irritable? Ya nos dio un adelanto, pero me gusta de pronto hacer un poco de énfasis en esto para que la gente lo considere.
Alimentación, ¿sí? Dieta sana, fundamentalmente evitar los alimentos procesados. Eso es importante. Dietas con alto nivel de carbohidratos, con alto nivel de grasa, con edulcorantes artificiales. Ese es un factor que hay que tener en cuenta. Entonces, estos son factores nutricionales que desde el punto de vista debemos tratar de controlar en nuestros pacientes. Pero así como hay factores nutricionales que incrementan los síntomas, hay muchos que pueden ayudarnos, ¿sí? Entonces, dieta, grasas buenas, entre comillas, por ejemplo, proveniente de carne blanca, de pescados, ¿sí? Entonces esos tienen grasas buenas, frutos secos que tienen grasas buenas, fibra, la fibra probablemente es lo más importante. La fibra alimentaria, tenemos fruta, verduras, cereales, entonces eso ayuda a mejorar la funcionalidad del aparato digestivo y a mejorar la salud en general de todo lo que es el tracto gastrointestinal. ¿En qué momento, doctor, una persona, somos bien mal llevados, ¿en qué momento una persona debe decir yo necesito ir donde el doctor porque estoy ya, hasta dónde nos puede llevar un síndrome de intestino irritable? En el momento irritable? que sean los síntomas suficientemente severos para que le alteren a usted su calidad de vida. Si usted tiene dolor abdominal todos los días, o si todos los días tiene diarrea o estreñimiento, eso genera incomodidad y usted ya ha intentado cuidarse con la dieta, tomar antiparasitarios que a veces tomamos cuando queremos y vemos que no mejora, entonces es el momento de buscar atención médica. Perfecto, eso me parece que es muy importante también, porque hay mucha gente que lo está padeciendo y que no lo sabe y que vive con estas molestias. Ahora, estamos en un momento, considero yo, doctor, muy especial, en el que hay muchas investigaciones de células madre, inteligencia artificial, un montón de cosas. ¿Cómo ve usted esta condición a futuro con respecto a las nuevas tecnologías? A ver, yo creo que como hay ya habíamos dicho, una conjunción de múltiples factores, probablemente esto seguirá. Porque cambiará uno, cambiará otro, pero uno que no era tan prevalente va a comenzar a ser más importante, entonces esto seguirá. Entonces hay que continuar con el manejo de los pacientes. Sí, una cosa ya dijimos, la dieta, la segunda, la actividad física, eso es importante, el manejo de la atención, una buena calidad de sueño. A veces necesitamos medicación para el tratamiento de los síntomas, por ejemplo, si el paciente tiene mucho dolor, a veces necesitamos medicación antiespasmódica que nos alivie el dolor. La principal causa de dolor intestinal es la contracción espástica del intestino. Entonces, en el colon irritable, en el intestino normalmente trabaja en base a contracciones rítmicas. Se contrae un segmento, se relaja el próximo, luego se contrae y se relaja el próximo y eso permite el avance de la materia fecal. Pero si el intestino está muy contraído, va a generar dolor primero y luego un inadecuado peristaltismo, que si la contracción se mantiene, le da estreñimiento, si al contrario es una contracción intensa y rápida, le va a dar diarrea. Entonces estos medicamentos nos ayudan a controlar estos síntomas. Entonces hay una variedad de medicamentos que nosotros usamos. Otra vez, no nos olvidemos que tenemos otras ayudas, probióticos que pueden ser de utilidad para mantener una adecuada salud intestinal. Entonces tenemos que buscar la mejor opción para nuestro paciente, porque el síndrome de intestino irritable no es una sola enfermedad, tiene varias formas de presentación. Entonces hay pacientes en quienes predomina la diarrea, necesitan un tipo de tratamiento. Claro. ¿Sí? Hay quienes predomina el estreñimiento, necesitan otro tipo de medicamento. Hay pacientes que la mayoría tienen una variedad mixta, o sea, a veces hay diarrea, a veces hay estreñimiento, entonces hay que buscar el mejor agente que le va a ayudar en base al subtipo de intestino irritable que tiene. Doctor, y mientras esto sucede, por el otro lado de nuestra cabeza está el problema con nuestra esposa, lo que me hicieron cuando yo era pequeño, los problemas con mis padres y tantas cosas que también tenemos que drenar para llegar a un equilibrio. Claro. Definitivamente, ¿no es cierto? Por supuesto, entonces ahí sí tenemos otras cosas. Por ejemplo, ahí ayuda la actividad física. ¿Sí? O situaciones que le pueden ayudar a que un poco se desconecte de eso. Si le gusta la lectura, leer, si le gusta el baile, bailar. O sea, uno tiene que buscar esta manera de equilibrar su situación mental, familiar, de trabajo, que todo esto influye.
Definitivamente. Doctor, tal vez para finalizar un mensaje, digamos que esperanzador, les diría a las personas que hoy viven con este síndrome y que de pronto, no sé, en la cabeza están pensando cosas y sienten que nunca van a tener el alivio. Ya, que busquen la atención médica. Y nosotros tenemos opciones de darles tratamiento. Primero, estar seguros de que no tienen ninguna cosa anatómica, estructural que podría ser más grave. Saber si necesitamos hacer exámenes adicionales a este paciente. Y obviamente darles las herramientas, medicación para controlar los síntomas, guiarles en la dieta para saber qué le puede ir mejor, qué le puede dar más molestias, ayudar a mejorar la salud intestinal con otras medidas, por ejemplo, he mencionado probióticos o algún otro tipo de factores. Entonces, esto es importante, tener esta guía, y le he dicho que es una confianza mutua entre el paciente y el médico, el pilar en el que iniciamos el tratamiento de este problema. Perfecto, doctor. Estamos muy agradecidos con usted. No, a ustedes. Muchas gracias por la invitación. Bien, vamos a continuar nosotros aquí en el Cuaderno de la Salud. Doctor Montalvo, gracias por ayudarnos a comprender mejor el síndrome de intestino irritable y darnos claridad sobre cómo enfrentarlo. A quienes nos escuchan, recuerden que no están solos. Hay tratamientos, hábitos y acompañamiento que pueden mejorar su bienestar. No olviden también suscribirse y dejar sus comentarios y compartir este episodio, porque la salud se construye en comunidad. Dejamos 5 conclusiones clave en este tema. Primero, el síndrome del intestino irritable afecta a 1 de cada 4 adultos en Ecuador, con predominio en mujeres jóvenes. Segundo, aunque no es mortal, impacta profundamente la calidad de vida y la salud emocional de los pacientes. Tercero, el diagnóstico oportuno evita años de incertidumbre y ayuda a diferenciarlo de enfermedades más graves. Cuarto, el manejo exitoso combina dieta personalizada, probióticos, reducción del estrés y en algunos casos medicamentos. Y quinto, prevenir y controlar el síndrome de intestino irritable es posible con hábitos saludables, acompañamiento médico y cuidado integral. Gracias por acompañarnos. Nos escuchamos en el próximo episodio del Cuaderno de la Salud.